Buenos días, mis directos amigos. Empezamos, tras una pausa de una semana, esta nueva lección laurentina que va a estar exclusivamente dedicada a una de las 59 tesis del racionalismo jurídico, la tesis número 26, la 26ª tesis del racionalismo jurídico. Y de nuevo vamos a traer a colación al bien común. Ya sé que el bien común lo hemos traído a colación muchísimas veces, quizá a lo largo de todas las lecciones laurentinas. Rara será aquella en la cual no hayamos pronunciado esta locución, bien común, pero aunque haya habido alguna, de manera general hemos reiterado la angularidad del bien común como la piedra de bóveda del sistema del racionalismo jurídico o del justnaturalismo aditivo, que da sentido y fundamento a la concepción que tenemos de para qué existe una sociedad, para qué la madre naturaleza ha determinado que ciertas especies o ciertas variedades de algunas especies, en lugar de llevar una vida de individuos aislados, lleven una vida social. Es lo que así el objetivo es el bien común. El bien común es también la razón por la cual esas sociedades, y sobre todo cuando ya hablamos de sociedades de animales superiores con individualidades y personalidades muy marcadas, muy diferenciadas, que seguían muchísimo menos por el instinto y mucho más por sus personales apetitos, inclinaciones, y que varían también en su modo de ver las cosas. Bueno, pues la necesidad de un orden normativo en aras de qué, del bien común, el principio del bien común como norma, no solamente como un canon metanormativo o ultra o supranormativo que determine la existencia del ordenamiento normativo, sino también como una norma interna de ese ordenamiento al cual estén supeditados los demás, el bien común además como la pauta que determina las implicaciones normativas y las reglas de inferencia normativas necesarias para que las normas de esa sociedad, en lugar de de conformar un abigarrado conglomerado, un almiar en el cual cada norma vaya por su cuenta, constituyan una totalidad ordenada, ya decíamos que parcialmente ordenada. El orden no es necesariamente total, no es que por ese orden cada norma esté relacionada con cualquier otra norma, ni menos cada norma con cualquier hecho, pero sí que constituyan una totalidad ordenada. ¿Ordenada por qué? Por unas implicaciones normativas y unas reglas de inferencia normativas que se determinan por ser aquellas que favorecen el bien común. De manera que hemos traído ya a colación el bien común en todas estas facetas y probablemente en alguna más que en este momento no es necesario recordar para insistir en ello. Pero ahora vamos a traerlo a colación
en un plano normativo, pero normativo de segundo nivel. Todo ordenamiento normativo contiene una norma de segundo nivel que prescribe la prohibición de que existan normas que no beneficien al bien común, que no sirvan para el bien común. Primero, quiero aclarar que se trata no de un canon metanormativo o de una pauta, menos aún de una regla heurística, sino de una verdadera norma que está incorporada por derecho natural, por los principios de la ley natural, por la naturaleza misma de las relaciones sociales, a cualquier ordenamiento normativo. Al hablar de ordenamiento normativo, yo evidentemente pienso sobre todo en el que más me interesa y en el que da sentido a toda esta investigación y a toda la filosofía jurídica y la lógica jurídica que yo llevo desarrollando no años, sino decenios. Vamos, hará ya un par de decenios largos. Desde los años 95, 96 e incluso antes, digamos que los intentos anteriores eran todavía tentativos, no consolidados, pero vamos, desde aproximadamente 1993-94 esta labor se venía desarrollando, aunque se afianza, pues eso, hacia 1996, 97, 98 y ya desde entonces con una consagración por mi parte nunca exclusiva, porque han seguido surgiendo tareas filosóficas de otras disciplinas que no se podían desatender del todo, pero vamos, casi con exclusividad me he venido dedicando a la construcción de una filosofía del derecho, que es esta, que está resumida, se ha reelaborado, no surgió de la noche a la mañana, pero en su versión más reciente está compendiada en estas 59 tesis del racionalismo jurídico. Y es una filosofía del derecho. Por tanto, que toma como su temática privilegiada y en realidad como lo que de veras le interesa el ordenamiento jurídico, las normas jurídicas. Pero al analizarla hay que discernir aquello que eventualmente sea peculiar y específico de la norma jurídica de aquello que es general, aplicable a otros ordenamientos normativos. Ya en una pasada lección recordaba yo al grandísimo filósofo del derecho italiano, hoy quizá un poco olvidado, fundador de una corriente en su momento muy influyente, hará un siglo, el institucionismo o institucionalismo, que vinculaba un ordenamiento normativo a la existencia de una institución, incluso privada e incluso ilegal, como él decía. Hasta las organizaciones ilegales tienen su propio ordenamiento normativo, sin el cual no podrían existir, que tiene una finalidad, que es el bien común de la organización, que puede ir en contra del bien común de la sociedad en su conjunto, no cabe duda, cuando se trata de organizaciones dedicadas al crimen o a la delincuencia, esto es evidente, pero por consiguiente hay ordenamientos normativos de sociedades, asociaciones,
de las empresas. Las empresas tienen su reglamento interno de funcionamiento que constituye su propio ordenamiento. Pero evidentemente a mí lo que me interesa por encima de todo es el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la mayor parte de las tesis que estoy expresando son aplicables mutatis mutandis también a los ordenamientos normativos diversos del ordenamiento jurídico. Y un principio absolutamente esencial del racionalismo jurídico o justnaturalismo aditivo es que todo ordenamiento normativo y por consiguiente todo ordenamiento jurídico contiene determinadas normas que tienen vigencia no por la edicción normativa de la autoridad correspondiente, sino por la naturaleza misma de las relaciones sociales, por la existencia misma de una sociedad de individuos, cada uno con sus apetitos, con su representación del mundo, y en animales superiores, cada uno con su entendimiento y con su voluntad. La existencia de una sociedad que los agrupe conlleva la vigencia. Háyanlo pensado las autoridades normativas o no lo hayan pensado, lo hayan querido o no lo hayan querido, incluso si quieren lo contrario, e incluso si promulgan lo contrario, así todo, esas sociedades tienen en su ordenamiento normativo ciertas normas que valen en virtud de la naturaleza misma de las relaciones sociales, en virtud de la existencia misma de un ordenamiento normativo. Normas que, si no tuvieran vigencia, no habría un ordenamiento normativo ninguno, y por tanto no se trata únicamente de que haya pautas, cánones que rijan qué normas contiene y cuáles no contiene el ordenamiento normativo. Por ejemplo, hay un justnaturalismo procedimental del gran filósofo del derecho norteamericano, al cual ya ha hecho alusión más de una vez Lon Fuller, para el cual hay un cierto derecho natural, pero que no contiene normas aplicables, sino que contiene pautas, cánones metajurídicos, metanormativos, esencialmente negativos, que indican qué es lo que no debe contener un ordenamiento jurídico. El famoso óctuple canon de Fuller. Bueno, el justnaturalismo aditivo va por otro camino y, por un lado, no restringe la capacidad edictiva del legislador, sino que, salvo casos excepcionalísimos, considera que es condición suficiente para la validez normativa el promulgamiento de la autoridad legislativa, del legislador, pero por el otro lado no considera que esa edicción sea una condición necesaria, es condición suficiente, salvo casos extremos, muy contados, muy excepcionales, a los cuales ya he hecho referencia en lecciones anteriores, pero en cambio no es condición necesaria porque hay normas que tienen vigencia independientemente de la voluntad, de la conciencia, de la declaración
o del silencio de la autoridad normativa. Y dentro de esas normas podemos distinguir normas de primer nivel y normas de segundo nivel. ¿Qué entiendo por normas de primer nivel? Son normas que vinculan una conducta, un hecho, con una calificación deóntica, una calificación nomológica, calificación que puede ser una de las tres calificaciones deónticas: prohibición, obligación, permisión. Y el contenido, el hecho así afectado por esa calificación, es un hecho no normativo, no deóntico. Esas son normas de primer nivel. Y las normas de segundo nivel son normas que vinculan una calificación deóntica con un hecho deóntico. ¿Y qué es un hecho deóntico? Un hecho deóntico es el resultado de afectar por una calificación deóntica otro hecho. Normalmente un hecho puramente fáctico, es decir, un hecho no deóntico. Por ejemplo, es obligatorio que se realice el bien común. Todos tienen obligación de contribuir al bien común. Todos tienen derecho de participar del bien común. Todos tienen igual derecho a participar del bien común. Bueno, estas son normas de primer nivel. Su contenido es puramente fáctico: participar del bien común, contribuir al bien común, realizarse el bien común. Ahora, una norma de segundo nivel establece que atribuye una calificación deóntica a un contenido que ya no es puramente fáctico, sino que tiene el propio contenido, tiene incrustado un calificativo deóntico. Por ejemplo, ya hemos visto algunas normas de segundo nivel. Es obligatorio que lo obligatorio sea lícito. Por ejemplo, es obligatorio que lo obligatoriamente obligatorio sea también obligatorio. Bueno, ya hemos visto varias normas de segundo nivel e incluso algunas de ellas de tercer nivel, porque incrustan un operador deóntico dentro de otro y dentro de un tercero. Bueno, pues la norma que hoy estamos considerando es una norma de segundo nivel que nos dice que está prohibido que existan normas que no sean útiles para el bien común. Primero vamos a determinar exactamente qué es lo que está prohibido por esta norma. Lo que la norma prohíbe es que el ordenamiento contenga normas, ya sean obligaciones, prohibiciones o permisiones, que no contribuyan al bien común, que no sirvan al bien común. La norma no nos dice, en cambio, que no existan en el ordenamiento normativo normas que no conduzcan al bien común, porque en general que esté prohibida la conducta A o el hecho A no implica que no se realice el hecho A. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que el ordenamiento contenga esta norma de segundo nivel, prohibición de que existan normas no favorables al bien común, y que sin embargo, porque el legislador las edicta, existan
efectivamente, porque lo ha dictado el legislador, existan normas que no son conducentes al bien común. Bueno, pues eso es posible porque el ordenamiento jurídico contiene antinomias, esa ilusión del, no tanto del positivismo de hoy como del positivismo decimonónico, de que el ordenamiento jurídico podía estar exento de antinomias, pues se ha revelado una aspiración, un desideratum absolutamente irrealizable. En realidad, para encontrar tales antinomias no necesitamos acudir en absoluto al derecho natural, sino que las encontramos dentro del propio derecho positivo. Por ejemplo, puede haber una prohibición constitucional de que existan normas que coarten ciertas libertades o que existan normas atentatorias a ciertos valores o ciertos principios. Y sin embargo, a pesar de esa prohibición constitucional, que evidentemente tiene una jerarquía superior, anterior y superior a la ley ordinaria, sin embargo, se promulgan leyes ordinarias que coartan esas libertades. Los ejemplos son superabundantes. En Francia, por ejemplo, desde hace ya un número de años, se vienen multiplicando leyes liberticidas, gravemente atentatorias a libertades esenciales que están consagradas por la Constitución francesa de 1789, la cual incorpora, constitucionaliza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Primera Revolución Francesa de agosto de 1789, la cual entroniza el principio de libertad y establece que esa libertad sólo puede ser restringida por los poderes públicos por razones de defensa de intereses ajenos o del interés general. Entonces, por ejemplo, leyes francesas como leyes liberticidas, como por ejemplo la que condena con pena de privación de libertad a quien emita una opinión historiográfica sobre determinados hechos de la Segunda Guerra Mundial contraria a la versión oficial, y que luego se han ido extendiendo a otros hechos del pasado, en los cuales el margen de discrepancia tolerable se ha ido restringiendo y por tanto lo que es libremente debatible queda restringido. Leyes como las que han prohibido determinados atuendos del alumnado en centros escolares por ser indicativos, presuntamente indicativos o expresivos de convicciones religiosas o ideológicas, lo cual en la práctica no sé hasta qué punto se ha aplicado, si ya no los alumnos y las alumnas no tienen derecho a llevar un crucifijo en su pecho o una imagen del Sagrado Corazón o exhibir en sus camisetas la faz del Che Guevara bueno, no sé hasta qué punto o si se ha aplicado exclusivamente a ese pañuelo que cubre
el cabello y las orejas, que entre el personal femenino de confesión musulmana, digamos que sigue esa tradición, que por otro lado no viene en absoluto impuesta por el Corán, es una tradición. Bueno, pues no sé hasta qué punto en la práctica escolar francesa se ha aplicado contra unos sí y otros no, porque ahí tendríamos además una práctica que sería discriminatoria. Si se permite exhibir crucifijos eh, o imágenes de la Santísima Virgen, pero no se permite el pañuelo islámico, que de suyo es una prenda de atuendo que, considerada aisladamente, no es indicativa de nada, es indicativa de lo que uno quiera que lo sea, o dentro de una tradición. Bueno, son leyes liberticidas, algunas de las cuales han sido llevadas al Consejo Constitucional, que es un organismo francés, bueno, político, muy politizado, pero que en parte ejerce una función asimilable a los tribunales constitucionales. Y el Consejo Constitucional ha dado su visto bueno, su bendición, y por tanto la ley se ha mantenido. Pero dígalo el Consejo Constitucional o quien lo diga, el análisis objetivo revela, y sin duda un día se reconocerá, y algunos eminentes juristas franceses son conscientes de ello. Un constitucionalista francés, por ejemplo, Olivier Duhamel, lo ha señalado, no se ha pronunciado en los términos tan inequívocos que yo lo hago. Me parece que el ambiente en el país vecino no lo permitiría, pero sí ha expresado su grave preocupación por la constitucionalidad, al menos de algunas de estas leyes, y concretamente de las que restringe la libertad de expresión. En España tenemos muchísimas leyes que son inconstitucionales. Dirán ustedes, es una opinión suya, sin duda, es una opinión mía, pero la opinión está, creo yo, fundada en sólidos argumentos. En algún caso, muy raro, han sido esas leyes inconstitucionales avaladas por el Tribunal Constitucional. Entonces ustedes dirán, bueno, pues si ha sido bendecido por los santos óleos del Tribunal Constitucional, no hay más que decir, porque es el intérprete de la Constitución. Sí, pero el Tribunal Constitucional no es inefable. Puede declarar conforme con la Constitución una norma y, sin embargo, esta norma ser inconstitucional o de constitucionalidad problemática. Por ejemplo, la ley que autoriza en España el matrimonio entre individuos del mismo sexo. Bueno, yo no me atrevería a afirmar que es inconstitucional. Sobre esto he escrito en otro lugar, pero es de una constitucionalidad muy problemática. Tan problemática que en realidad para introducir ese cambio, lo normal hubiera sido proceder a una reforma constitucional, justamente porque está bajo sospecha, vehemente sospecha de inconstitucionalidad. Bueno, el Tribunal Constitucional se pronunció y dijo que era conforme a la Constitución porque el precepto constitucional que reservaba el matrimonio para el hombre y la mujer había que entenderlo conforme a
la evolución de la opinión pública. Sin embargo, esa pauta general de no atenerse a la mente originaria del poder constituyente, sino a reinterpretar lo que en su momento, en 1978, estableció el poder constituyente a tenor de la opinión pública actual. Sin embargo, es un recurso hermenéutico muy útil siempre y cuando primero sea disciplinado. No hablemos tanto de opinión pública como de conciencia pública y sobre todo conciencia jurídica, que es distinto. Esté disciplinado, es decir, que no se vaya a acudir a cualquier movimiento de opinión, esté suficientemente acreditado, justificado por el contexto, un contexto justamente de servicio al bien común, y muy, muy, muy delicado en asunto constitucional, porque, claro, si se permite que todos los preceptos de la Constitución que quieren oponer un valladar a la mayoría de turno, al legislador de turno, para legislar como en ese momento quiera, a fin de salvaguardar unos principios, unas normas básicas que se han constitucionalizado. Bueno, pues si esas normas básicas se van a reinterpretar como el legislador de turno entienda, o incluso la mayoría del Tribunal Constitucional de turno entienda qué opina la sociedad, como mínimo requeriría un canon hermenéutico claro. Es decir, cómo ese precepto constitucional, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, cómo ha de ser reinterpretado. Si hombre ya no significa hombre, sino individuo o mujer, o quiere decir el hombre tiene derecho a contraer matrimonio con alguien, hombre o mujer, y la mujer tiene derecho a contraer matrimonio con alguien, hombre o mujer. Y puestos a eso, en realidad no se entiende por qué el matrimonio es dual y no trial. No se permiten matrimonios triádicos o tetrádicos o pentádicos. Ni siquiera está claro por qué no se permiten matrimonios unarios. ¿Por qué no existe derecho a contraer matrimonio consigo mismo o con personas jurídicas o con sujetos no humanos? Bueno, evidentemente solo una reforma de la Constitución habría aclarado todo esto. En todo caso, lo que estoy señalando es que claramente tenemos una norma, una ley, la reforma del Código Civil del año 2005, que legalizó el matrimonio entre individuos del mismo sexo, que por mucho que se haya pronunciado a favor el Tribunal Constitucional, sigue siendo de constitucionalidad problemática. Pero es que hay otras leyes que son claramente inconstitucionales. Por ejemplo, cuando se llevó al Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña, el nuevo Estatuto de Cataluña, cuya, digamos, modificación por el Tribunal Constitucional, que fue de mínimos. Yo personalmente considero que el Tribunal Constitucional dejó pasar como constitucionales muchos preceptos de ese estatuto que son inconstitucionales, pero con algunos, como por ejemplo la proclamación de que Cataluña era una nación, el tribunal
hizo una rebaja en un sentido de que esa declaración no podía tener ningún carácter vinculante, ni ser normativa, ni ser otra cosa que la constatación de la opinión de un sector de la población. Era muy, muy matizada la apreciación del Tribunal Constitucional, pero en todo caso el Tribunal Constitucional, poniéndose guantes, usando un lenguaje diplomático, esforzándose al máximo por no herir susceptibilidades, sin éxito porque quienes eran partidarios acérrimos de ese estatuto lo que hicieron a renglón seguido fue reivindicar la secesión, puesto que no me dais plenamente y restrictamente el estatuto que quiero, ahora reclamo la secesión, la constitución de un Estado separado. Pero bueno, el Tribunal Constitucional hizo lo que pudo, pero claramente dijo, dentro de la nación española no puede haber, según la Constitución, otras naciones. No puede haber ninguna norma. Pero es que resulta que, consensuado por los dos principales partidos políticos del país, ha habido estatutos de otras regiones que han dicho lo mismo, quizá en términos un poquito más atenuados, como por ejemplo que esta autonomía refleja una realidad nacional propia. Bueno, decir una realidad nacional propia, usar el adjetivo nacional y no el sustantivo nación, parece que lo edulcora, lo suaviza, queda el contenido ligeramente atenuado o descafeinado, pero en realidad no. En realidad, decir eso es afirmar que esa región constituye una nación propia y diferenciada de la nación española. Bueno, pues esos estatutos se han aprobado porque se elaboraron por consenso de los dos principales partidos políticos del país. Nadie ha llevado los estatutos al Tribunal Constitucional porque las condiciones del recurso de inconstitucionalidad son muy restringidas y por tanto no resulta nada fácil que una ley orgánica, porque el estatuto tiene que ser aprobado en el Parlamento español por ley orgánica, no resulta fácil que esa ley orgánica sea objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y éste no puede operar de oficio. Ni dado el carácter de esas leyes, es verosímil que surja una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, que un juez ordinario, ante una demanda de una parte interesada en un juicio, de una parte actora, plantee una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No voy ahora a hacer un recuento, pero estoy convencidísimo de que no solo varios, sino quizá casi todos los estatutos de autonomía que han sido consensuados son inconstitucionales, por lo menos en parte inconstitucionales, pero también el Código Penal, yo sostengo que es inconstitucional y justamente sobre todo en las partes en que han sido consensuadas entre los principales partidos políticos y por tanto no llevadas, de las cuales no se ha planteado recurso de inconstitucionalidad.
Entonces tenemos una norma constitucional que prohíbe la existencia de cierto tipo de normas y al mismo tiempo esas normas como leyes infraconstitucionales. Voy a poner un último ejemplo porque es un ejemplo muy caro a mi corazón, en el cual yo tengo un interés especial, porque para mí ninguna libertad es mayor, más importante, más prioritaria que la libertad de ser uno mismo. Y la libertad de ser uno mismo es la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. La Constitución española preserva la libertad de pensamiento, es la primera de las libertades. No digo que el orden en que aparecen en el texto constitucional los derechos y libertades fundamentales sea necesariamente un orden de prevalencia, pero sin duda ese orden es relevante, marca una pauta no absoluta, no total, subordinada evidentemente justamente al principio del bien común, pero el orden de enumeración es un cierto indicio, un cierto indicador, a falta de otras razones válidas y poderosas para contrarrestarlo, de primacía. Entonces, después del derecho a la vida digna del artículo 15, la primera libertad que la Constitución española reconoce es la libertad de conciencia, que no formula en esos términos, la dice como la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, pero que luego vincula y el Tribunal Constitucional así lo ha hecho, a la objeción de conciencia, al derecho a la objeción de conciencia, un derecho problemático, claro, porque no puede significar el derecho a desobedecer la ley en general. Lamentablemente ninguna mayoría legislativa ha promulgado una ley de objeción de conciencia. Seguimos padeciendo ese gravísimo vacío, pero la Constitución precisa además, como uno de los elementos de esa libertad de conciencia, que nadie será obligado a declarar sobre su ideología, convicciones o creencias. Bueno, pues hay una ley que conculca gravísimamente ese derecho a no declarar las propias convicciones, los propios valores, las propias creencias, la propia visión del mundo, que es la ley, son las leyes educativas que han introducido la asignatura de educación para la ciudadanía con esta denominación que en su momento fue muy polémica, o con otras posteriores, pero basta leer el texto de la ley y su desarrollo reglamentario. No he seguido en estos últimos años, pero en el momento en que se aprobó esa asignatura, tanto el texto legislativo como los reglamentos, los leí con mucha atención y los comenté en un capítulo de mi libro Estudios Republicanos del año 2009, hace ya un decenio. Desde entonces la asignatura ha ido y venido, ha tenido diversas denominaciones, ha tenido un carácter más o menos generalizado, obligatorio. Lo esencial de la asignatura no es ya que se someta al alumno
a una inculcación de valores, por muy constitucionales que sean, la inculcación axiológica es ya un violentamiento de la libertad de conciencia, porque la Constitución permite a todos estar en desacuerdo con la Constitución. Está en desacuerdo con toda la Constitución, con parte de la Constitución, con algunos de los principios de la Constitución, o con todos ellos. Lo que no se permite es violarla. Es más, para ser un funcionario público, como yo lo he sido, hemos tenido que jurar, guardar y hacer guardar la Constitución. No hemos jurado estar de acuerdo con la Constitución, adherirnos a los valores constitucionales. ¿Qué quieren? Yo personalmente estoy en desacuerdo con algunos de las disposiciones de la actual Constitución. Yo soy un republicano y es una Constitución monárquica. Yo estoy en contra de la propiedad privada y de la economía de mercado, y la Constitución reconoce como un principio básico la propiedad privada y la economía de mercado. De manera que yo personalmente estoy en desacuerdo. Si se me somete a cursos de inculcación de los valores y preceptos constitucionales, se me está sometiendo a la inculcación de unos principios, algunos de los cuales pues colisionan con mi ideología personal, con mi visión del mundo, no solo con mis ideas políticas o mi credo político, porque esa convicción, bueno, si quieren, la convicción republicana podría ser un poco menos fundamental, pero mi creencia en que la propiedad privada es contraria al bien común es una convicción que está arraigada en lo más hondo de mi visión del mundo. Quizá estoy totalmente equivocado, evidentemente, pero ese es el hecho. No, pero lo más grave no es que se someta a los alumnos a una inculcación ideológica, sino que se los obligue, al examinarse, a demostrar que están de acuerdo con esos valores, principios y preceptos constitucionales y muchas otras cosas más que ni siquiera están en el propio texto de la Constitución, que tienen buena opinión de la prensa, que tienen buena opinión de las organizaciones internacionales. Yo personalmente sería suspendido porque mi opinión de la prensa es malísima, mi opinión de las organizaciones internacionales y sobre todo de las llamadas supranacionales es malísima también, pésima, y por tanto sería suspendido. Y no basta con que digan, según la Constitución es así, o según la normativa vigente es así, porque incluso la normativa que regula la calificación de los alumnos los va a evaluar por su conducta. Es decir, que va a valorar no solo lo que digan, que a lo mejor en el examen pueden ser hipócritas, sino también si en su conducta, en sus ademanes, en sus expresiones fuera de clase, en su relación con familiares, amigos o incluso en su propio domicilio, se expresan en un sentido o en otro. Bueno, todo eso no me lo invento, estaba claramente contemplado en los reglamentos que desarrollaban la ley, pero estaba contenido porque la ley daba pie a eso, evidentemente. Todo ese conjunto de normativa es gravemente atentatoria al derecho constitucional a no declarar sobre las propias opiniones.
¿Qué pasa? Hay quien me ha respondido, no, es que ese derecho solo beneficia a los adultos. Bueno, ¿y dónde está entonces la pauta de que el derecho, la libertad deambulatoria, el derecho a no ser torturado, el derecho a ser sometido a un juicio justo, el derecho a la tutela judicial, hayan de ser aplicados a todos o haya que esperar a los 18 años? Hasta los 18 años no se tiene derecho a la tutela judicial, solo los mayores. Por supuesto, sería absolutamente opuesto a la letra y al espíritu de la Constitución. Es más, la Constitución establece que en materia de libertades y derechos fundamentales, todas sus disposiciones han de ser interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y con los instrumentos en materia de derecho internacional sobre derechos humanos ratificados por el Reino de España, incluyendo, por tanto, el Convenio de Roma de salvaguardia de los derechos humanos de 1950 y los dos pactos internacionales de derechos de 1966. En ninguno de los cuales hay absolutamente ninguna pauta que permita reservar el disfrute, la tenencia, la titularidad, el disfrute o el ejercicio de esos derechos a los mayores de una determinada edad, porque evidentemente la mayoría de edad en un país puede establecerse a los 18, en otros a los 16, en otros a los 21 o a los 25. Y de ningún modo se va a excluir de los derechos fundamentales del hombre, derechos fundamentales no ya del ciudadano, sino del hombre, que por su propia naturaleza amparan a todos, ciudadanos o no ciudadanos, no se va a excluir a los menores de edad. De manera que ese argumento no me convence. Y en realidad no conozco otro, salvo decir, bueno, el Tribunal Constitucional no lo ha declarado inconstitucional, claro, porque dada la ley orgánica del Tribunal Constitucional, si no hay ni recurso ni cuestión de inconstitucionalidad, no lo puede declarar inconstitucional. De manera que tenemos leyes inconstitucionales. Y de manera similar puede haber leyes que no sean beneficiosas para el bien común, obligaciones que no sean beneficiosas para el bien común, prohibiciones que no sean beneficiosas para el bien común o autorizaciones que no sean beneficiosas para el bien común. ¿Qué pasa cuando una obligación o una prohibición no es beneficiosa para el bien común? Bueno, pues que el legislador ha incurrido en un abuso de poder. Ha obligado a sus súbditos o les ha prohibido conductas cuya realización o cuya abstención, respectivamente, no son conducentes al bien común. Y por tanto ha impuesto una obligación arbitraria o una prohibición arbitraria. Esta tesis que estoy ahora enunciando lo que hace es justamente prohibir al legislador dictar normas arbitrarias. Que se lo prohíba no quiere decir, lamentablemente, que el legislador vaya a hacer caso de esa prohibición. Y muchas leyes, muchas obligaciones, muchas prohibiciones no conducen para nada al bien común. Por ejemplo, he estado ilustrando el posible conflicto entre los mandamientos constitucionales y las leyes ordinarias en Francia y en España. Evidentemente, esas leyes
inconstitucionales son también leyes contrarias al bien común y por tanto son obligaciones y prohibiciones arbitrarias. Prohibir a las chavalas llevar el pañuelito en el pelo que les dé la gana, del color que les dé la gana y como les dé la gana, bueno, esta es una prohibición que no solo es inconstitucional en Francia, sino que además en nada, absolutamente en nada, beneficia al bien común, todo lo contrario, crea un clima discriminatorio, deleterio, envenena las relaciones. Lo que ha hecho en Francia es empujar a muchas a dejar la enseñanza pública gratuita para irse a la enseñanza confesional de católica, o sea, de una confesión diferente e incluso en algún aspecto opuesta a la suya propia, pero donde se les permite llevar el atuendo que les dé la gana. Bueno, por tanto, son obligaciones y prohibiciones arbitrarias, y las hay. Un poco más complicado es el caso de autorizaciones que no sirvan al bien común. Vamos a ver, una autorización que no sirva al bien común solo puede ser una autorización contraria al bien común, permitir a la gente realizar actividades que son perjudiciales al bien común. Porque permitirles realizar actividades que ni benefician al bien común ni lo perjudican, eso es bueno para el bien común, porque uno de los valores, uno de los elementos, componentes intrínsecos del bien común es la libertad. Y cuanta más libertad tengan los individuos, mejor, siempre y cuando sea libertad para hacer cosas que no vayan en detrimento del bien común. De manera que las normas permisivas solamente pueden ser no beneficiosas para el bien común cuando permiten conductas contrarias al bien común. Bueno, pues como digo, por mucho que la norma, que es una norma suprapositiva, supralegal, supraconstitucional, prohíba que haya normas, que existan normas que no sean favorables al bien común, por mucho que tenga vigencia como la tiene supralegislativa, supraconstitucional, esta norma que es una norma de derecho natural, eso no impide, lamentablemente, que desoyéndola o desconociéndola, el legislador imponga, como a menudo impone, normas, prohibiciones u obligaciones que no son conducentes al bien común y por tanto que son arbitrarias. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuál prevalece? ¿Cuál tiene que aplicar el juez? Bueno, pues aquí hay un principio general de exequibilidad que he formulado en mi libro Visión lógica del derecho, y es que por mucho que una ley sea contraria al derecho natural, el juez tiene obligación de aplicar la ley. Yo he distinguido entre la vigencia de la ley, la primacía de la ley, su superioridad jerárquica, y la exequibilidad de la ley. Son tres relaciones. Muchas leyes son vigentes incluso de contenido opuesto entre sí, con una antinomia. Una puede obligar a la conducta A y la otra obligar a la conducta no A. Una obligar a un cierto hecho y la otra prohibir ese hecho. Evidentemente, puesto que todo lo obligatorio es lícito, de ahí se deduce que ese hecho va a ser a la vez lícito por ser obligatorio e ilícito por estar prohibido. Una contradicción.
como trabajamos con una lógica paraconsistente, pues estamos equipados, lógicamente, para enfrentarnos a esa contradicción. La contradicción no hace desmoronarse el sistema. Por tanto, puede haber, y hay, de hecho, incluso en la propia legislación ordinaria, leyes antinómicas. Luego está la relación de jerarquía normativa. Hay leyes que tienen, son ambas vigentes, se contradicen entre sí, pero en virtud de los principios de jerarquía normativa se aplica la una por encima de la otra. Esa relación de jerarquía normativa es inmensamente compleja. Por ejemplo, nadie duda que en un sistema constitucional la Constitución tiene una jerarquía normativa superior a la ley ordinaria. Pero en sistemas de control constitucional difuso, como el de España, el juez ordinario no está autorizado a no aplicar una ley invocando su contradicción con la Constitución. Lo más que puede hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y suspender el juicio, suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, zanje esa cuestión de inconstitucionalidad. En sistemas de control constitucional difuso, como el de Estados Unidos, cualquier juez puede constatar una contradicción entre la ley ordinaria y la Constitución, la ley ordinaria federal o la del Estado en cuestión, y suspender la aplicación de esa ley y declararla inconstitucional, y eso después por los procesos, el sistema de recursos del ordenamiento jurídico estadounidense llegará eventualmente al Tribunal Supremo, que será el último que zanjará sobre la constitucionalidad o no de la ley. Pero, como digo, la relación de primacía es muy compleja. No siempre, ni mucho menos, autoriza a que el juez aplique la norma de superior jerarquía. Y por otro lado, se producen tradicionalmente, digamos, en la teoría general del derecho se conocía ese principio de jerarquía normativa que se entendía de manera muy sencilla. La ley superior prima sobre la inferior, la ley posterior prima sobre la ley anterior, la ley particular prima sobre la ley general, y se esperaba que con esas pautas de primacía se iban a resolver los problemas. Hoy sabemos que la cosa es muchísimo más complicada, que, por ejemplo, entre la ley nacional, la ley española en nuestro caso, y la normativa europea, hay un principio de aplicación preferente de la normativa europea, que no significa en absoluto superioridad jerárquica. La normativa europea no posee ninguna superioridad jerárquica sobre la española, pero sin embargo es de aplicación preferente. Y esto me lleva más allá, ya he dicho, iba a abordar tres nociones: vigencia, primacía. La primacía es un caso particular de aplicación preferente, no el único, ni siempre inmediato, pero hay otra pauta u otro canon metajurídico más general, que es el de exequibilidad. ¿Qué quiere decir exequibilidad? Es un término jurídico, un tecnicismo jurídico, que viene del verbo latino exequor, ejecutar, aplicar,
que se usa en el derecho procesal español, por ejemplo, el exequatur, en derecho internacional privado también, hay ciertos procedimientos que requieren que el Tribunal Nacional pronuncie un exequatur de una norma extranjera. Es el vocablo exequibilidad o supuesto inexequibilidad es utilizado principalmente hoy en Colombia. El Tribunal Constitucional colombiano, mejor dicho, la Corte Constitucional colombiana, pronuncia lo que llama la inexequibilidad de una ley. Es decir, que cuando una ley es contraria a la normativa constitucional, la Corte lo que estatuye es que es inexequible, que los jueces no pueden darle aplicación. Pero la relación de exequibilidad o inexequibilidad es mucho más amplia. Y es la que rige, por ejemplo, la relación entre las normas de derecho natural y las de derecho positivo. Normalmente la ley exequible es la de derecho positivo. ¿Qué tiene que suceder para que sea exequible? Es decir, para que el juez pueda aplicar la norma de derecho natural, contrariamente al derecho positivo. Bueno, pues tiene que atenerse a varios cánones. No ha de ser una aplicación temeraria, ha de ser una aplicación prudencial y ha de ser una aplicación que sea conforme, en mayor o menor grado, con la conciencia jurídica. Es decir, cuando un juez aisladamente, en su convicción, está persuadido de que la ley es contraria a un principio o a una norma de derecho natural, pero la conciencia jurídica, es decir, el consenso general de los operadores jurídicos, y entiendo por operadores jurídicos el conjunto de profesionales que tienen que ver con la aplicación del derecho, jueces, abogados, fiscales, notarios, procuradores, registradores, asesores jurídicos. Cuando entre ellos hay un consenso determinado, afianzado, consolidado, que no obedece meramente a una moda pasajera, que además es, o por lo menos parece, fundado en razones sólidas, no es meramente el fruto de una opinión que haya surgido y se haya generalizado. Bueno, pues la conciencia jurídica la entiendo así. La conciencia jurídica es una opinión consolidada, consensuada por los operadores jurídicos, por el conjunto de esos operadores. No digo unánime, puede haber excepciones, pero también difícilmente podemos hablar de conciencia jurídica si el 51% de los operadores jurídicos cree una cosa y el 49% cree lo contrario. En ese caso, pues sencillamente no hay una conciencia jurídica a la cual atenerse. No nos sirve de pauta. Nos sirve de pauta cuando es una considerable mayoría, suficientemente afianzada y consolidada, y como digo, aparentemente por lo menos fundada en razones, que no se considera nadie normalmente, salvo los eventuales disidentes, nadie diría es arbitraria.
Bueno, pues esa conciencia jurídica es una pauta. No digo tampoco que el juez no pueda jamás apartarse de la conciencia jurídica, pero incluso cuando lo haga, tiene que atenerse a ese principio de prudencia. Tiene que hacerlo de manera no temeraria. ¿Por qué? Porque el juez, eh, al realizar un acto jurídico, un auto, una sentencia, eh, cualquier otra disposición judicial que tome, también tiene una repercusión y una responsabilidad. Y uno de sus deberes es no perturbar la paz pública, no causar perturbaciones en el funcionamiento institucional. El juez tiene un deber de lealtad institucional. El orden institucional que lo ha facultado para, para realizar sus tareas judiciales es un orden que garantiza, mejor o peor, o que está llamado a garantizar en la medida de lo posible el bien común, el bien público, y el juez tiene un deber de lealtad a esas instituciones. Un deber de lealtad que no es absoluto, que no puede llevarlo a aplicar casos de leyes absolutamente extremas que colisionen hasta tal punto con su propia conciencia jurídica personal de lo que es pertinente y necesario para el bien común, que él mismo, si las aplicara, incurriría en un crimen. Por ejemplo, crímenes contra la humanidad. Evidentemente que no. Hay un límite. Es muy difícil trazar ese límite. No va a esperar nadie que yo, en estos minutos que me quedan, marque ninguna pauta. Pero lo que sí digo es que esta regla, esta norma jurídica suprapositiva que prohíbe la existencia de normas que no conduzcan al bien común, solo puede tener exequibilidad, es decir, el juez solo podría invocarla, ¿en qué casos? En casos en que haya un estado de la conciencia jurídica, no digo favorable a su a su punto de vista, pero que por lo menos no se interponga gravemente en contra de ese punto de vista. Y por otro lado, que lo haga con esa pauta de prudencia, porque en definitiva, ¿de qué sirve que un juez invoque esa norma si por el sistema de recursos eso va a quedar en un acto meramente simbólico? En realidad, en ese caso, está causando dilaciones y está perjudicando el derecho a una justicia rápida y efectiva, que es evidentemente otro de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, el derecho a la tutela judicial, que implica también que los conflictos judiciales se resuelvan sin dilaciones. Bueno, pues si un juez dice, no, ese desahucio es legal, tiene todas las de la ley, pero lo impone una ley que es opuesta al bien común. Y por tanto la ley que lo ha establecido, no es una norma conforme con el bien común. Y yo doy primacía al bien común y por tanto invalido el desahucio. Mire usted, si está usted amparado por la conciencia jurídica y cree que su decisión judicial tiene
alguna posibilidad de prosperar, adelante. Si la conciencia jurídica está unánimemente o de manera abrumadoramente mayoritaria en contra de su punto de vista, es inútil que tenga usted ese punto de vista. Si no quiere ser cómplice de lo que considera injusto, pues mire, puede renunciar, seguir otra carrera, porque evidentemente el que es juez va a tener que pronunciar sentencias que no le gustan, aunque también es de elogiar el juez valiente que, sin ser temerario, pero la prudencia no la lleva al extremo de la cobardía, que sabe ser prudente pero no tanto, en circunstancias en las cuales hay una efervescencia, al menos incipiente, en la opinión pública. Y sin duda, a lo largo de la historia del derecho penal, muchas veces los jueces han inaplicado leyes penales porque les han parecido que imponían obligaciones o prohibiciones arbitrarias, no favorables al bien común. Por ejemplo, hasta, si mal no recuerdo, el año 1967, en Francia, estaba prohibido, salvo con receta médica concedida en casos de necesidad para la salud, que una farmacia dispensara anticonceptivos a una mujer. Pero hasta donde yo sé, eso estaba penado, hasta donde yo sé, nunca se aplicó esa norma. Luego finalmente se legalizó, pero antes de la legalización, la conciencia jurídica claramente era la de que se trataba de una norma, una prohibición que no conducía para nada al bien común. El bien común no quedaba en modo alguno perjudicado porque aquellas mujeres que lo desearan compraran anticonceptivos. Al revés, era beneficioso para el bien común porque así se les permitía tener una vida sexual que desearan tener, sin embarazos no deseados, en un momento en que la interrupción del embarazo estaba, o sea, el aborto estaba prohibida, evidentemente. Ha habido muchos otros casos de normas inaplicadas. Por ejemplo, es famoso que en Inglaterra, hasta una reforma, si mal no recuerdo, del año 1830, estaba castigado con la horca el robo de una cantidad, no la puedo asegurar ahora, pero creo que era 30 chelines. Bueno, pues esta ley durante siglos seguramente se aplicó, pero llegado el siglo de las luces, llegado Beccaria, que tuvo una influencia, la ley no se modificó, pero dejó de aplicarse. Es decir, ningún juez la aplicó. Y se acudió a procedimientos diversos. Por ejemplo, se hacía trampa, se decía que se habían sustraído 29 chelines y no 30. El caso es que la ley quedaba inaplicada. ¿Por qué se decidió y se pudo inaplicar la ley? Porque sencillamente hubo conciencia de que era
una ley arbitraria. En el Reino Unido hay muchísimas, hoy todavía, porque en el Reino Unido el sistema jurídico de la common law no prevé el instituto de la desuetud. Es decir, que una ley del siglo XIV que no haya sido abrogada sigue teniendo vigor, aunque no se haya aplicado en los últimos 400 años. Podría ser invocada. ¿Qué es lo que se opone a ser invocada muchas veces? Sencillamente no el principio de desuetud, que por lo menos la doctrina de la common law rechaza. La doctrina, otra cosa es la praxis, puesto que el derecho anglosajón es en gran medida consuetudinario, lo que la doctrina rechaza, la práctica puede aceptarlo, y por tanto la praxis jurisprudencial puede aceptar ese principio de desuetud, pero muy a menudo lo que se opone a aplicar una ley a veces draconiana del pasado es sencillamente que los jueces tienen conciencia, saben que es una ley arbitraria, y como es una ley arbitraria, sencillamente no se aplica. ¿Cómo no se aplica? ¿A qué ardid, a qué artilugio se acudirá para no aplicarla? ¿Qué considerandos se alegarán para justificar esa decisión de inexequibilidad de la ley? Eso variará según la cultura jurídica de cada país y no voy a entrar en ello. Será lo uno o será lo otro. Pero en todo caso, esa praxis está consagrada por una jurisprudencia de siglos, en la cual, cuando las condiciones para ello son propicias, es decir, que haya una conciencia jurídica por lo menos titubeante, que la decisión sea prudente, sea razonable y no temeraria o digamos de manera insultantemente provocativa o desafiante, bueno, pues que se pueda amparar en unas consideraciones de prudencia, por lo menos hasta cierto punto, no de cobardía, pero sí de prudencia. Cuando concurran estas circunstancias, pues entonces, evidentemente, sí, hay que inaplicar la ley positiva para aplicar la ley natural, que declara que no debe existir esa ley positiva, que esa ley positiva es arbitraria y que no debe haber ninguna ley arbitraria, ninguna ley que no sea conducente al bien común. No creo que mis explicaciones, mis aclaraciones resuelvan todas las dudas, pero tampoco crean más dudas que las que crea, por ejemplo, la existencia en un mismo ordenamiento de normas constitucionales y normas infraconstitucionales que pueden entrar en conflicto entre sí, y a menudo lo hacen. Y bueno, los ordenamientos jurídicos a veces establecen procedimientos para resolver esos conflictos, pero no siempre lo hay. Y prueba de que no siempre lo hay es que las discrepancias sobre la ley aplicable se dan muchas veces en los tribunales de primera instancia, de apelación y de casación. Y a veces más allá de la casación, cuando se lleva el conflicto a tribunales transnacionales como los de derechos humanos, por ejemplo. ¿Cuál es la ley aplicable?
Es un problema para el cual he dado unas pautas que no invento yo, que son las pautas que efectivamente se pueden constatar en la praxis secular jurisprudencial, pero son meramente pautas. Como digo, esta norma autoriza al juez a inaplicar la ley positiva, pero solo en esos casos tasados en los cuales, primero, el conflicto entre la ley positiva y esta ley natural que prohíbe la existencia de obligaciones o prohibiciones no conducentes al bien común, cuando esa contradicción, ese conflicto es flagrante, palmario, demostrable, no una corazonada, una sensación, una intuición del juez, sino que es objetivamente comprobable cuando hay un amparo en la conciencia pública, por lo menos ésta se halla suficientemente dividida sobre el problema, y cuando la actuación de la decisión de inexequibilidad de la ley positiva es una decisión prudente, tiene alguna posibilidad mínimamente razonable de prosperar. Cuando no tiene absolutamente ninguna, pues es una decisión temeraria y por tanto no justificada. Creo que con esto queda aclarado. Aquellos de ustedes que sean operadores jurídicos ya conocen mi punto de vista y saben que sí, el derecho natural los autoriza a inaplicar leyes que impongan prohibiciones u obligaciones arbitrarias, pero esa decisión de inaplicación tiene que ajustarse a esos parámetros, a esos cánones que acabo de señalar, porque si no, sería una deslealtad a las instituciones jurídicas, a las cuales tienen también un deber de lealtad. Y con esto pongo punto final. Agradezco a todos ustedes la atención que han prestado a esta charla y espero que la semana próxima podamos continuar esta serie de vídeos. Les doy, por tanto, cita para la semana que viene, agradeciendo, por supuesto, su atención, su interés. Les agradezco también si se suscriben al canal de YouTube en el cual están desplegados estos vídeos, y si también tienen la amabilidad de insertar sus críticas, comentarios, objeciones, particularmente todo lo que sean críticas y objeciones es aquello a lo que doy una bienvenida más calurosa y lo que más deseo por su parte.